En las profundidades de un bosque germano, denso y oscuro, se oculta un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. Un lugar impregnado por el dolor, la sangre y el silencio de miles de almas que encontraron su fin en uno de los mayores desastres de la historia romana. Este es el bosque de Teutoburgo. Aquí, en el año 9 después de Cristo, el imparable avance del Imperio Romano fue frenado de manera abrupta y definitiva, en un evento que cambiaría para siempre la historia de Europa. La batalla de Teutoburgo no solo marcó el fin de la expansión romana en Germania, sino que se convirtió en un símbolo de la resistencia y la determinación de un pueblo que se negó el poderío de Roma en el siglo I d.C. A comienzos del siglo I d.C., Roma estaba en la cúspide de su poder. El emperador Augusto, el primer emperador de Roma, había transformado la república en un imperio vasto y formidable. Desde las tierras fértiles de Egipto hasta las heladas colinas de Britania y desde las ricas provincias de Asia Menor hasta las arenas abrasadoras del Sahara, Roma dominaba un territorio que abarcaba 3 continentes. Su poder militar, simbolizado por las legiones invencibles, era la columna vertebral de este vasto dominio. Las legiones romanas, bien entrenadas, disciplinadas y equipadas con las mejores armas de la época, habían subyugado a innumerables pueblos y naciones. Para muchos, Roma era sinónimo de invencibilidad. Ningún enemigo parecía capaz de desafiar su poder y sobrevivir. Sin embargo, las fronteras del imperio siempre fueron un desafío. En las regiones más remotas, donde la influencia romana apenas comenzaba a sentirse, las culturas locales se resistían a ser absorbidas por la maquinaria imperial. Una de estas regiones era Germania, una vasta extensión de tierra al norte del río Rin, habitada por tribus guerreras que se caracterizaban por su feroz independencia. Estas tribus, aunque divididas entre sí por rivalidades y diferencias culturales, compartían un profundo desprecio por los extranjeros que intentaban imponer su autoridad sobre ellos. Para Roma, Germania representaba tanto una amenaza como una oportunidad. La conquista de esta región salvaje y hostil prometía no solo expandir las fronteras del imperio, sino también asegurar su control sobre Europa Central. Pero los romanos, acostumbrados a luchar en campos de batalla abiertos, no estaban preparados para los peligros ocultos en los bosques impenetrables de Germania. Publio Quintilio Varo y la campaña en Germania. En el año 7 d.C., Publio Quintilio Varo fue nombrado gobernador de las provincias romanas de Germania. Varo era un hombre de prestigio, un senador romano con una carrera brillante en la administración y la política. Había gobernado con éxito en las provincias de Siria, donde se había ganado la reputación de ser un administrador eficiente y un defensor de la ley romana. Ahora, Varo enfrentaba un desafío completamente diferente: la pacificación de Germania. Su misión no solo consistía en recolectar tributos y administrar justicia, sino también en establecer un control. Varo llegó a Germania con 3 legiones, unos 20.000 soldados, convencido de que la superioridad militar de Roma bastaría para mantener la paz. Su confianza en la fuerza romana era tal que, durante sus primeros años en la región, actuó con una arrogancia que le ganó la antipatía de las tribus locales. Creía que con la suficiente demostración de poder, los germanos aceptarían la dominación romana. Pero, en realidad, estaba subestimando profundamente la resistencia de estos pueblos y la complejidad del terreno en el que operaba. Las legiones romanas, que habían demostrado su eficacia en las tierras abiertas del Mediterráneo, se encontraban ahora marchando por caminos estrechos y embarrados, rodeados de un bosque espeso que impedía cualquier tipo de formación militar efectiva. A medida que se adentraban en Germania, Varo ordenaba la construcción de fortificaciones y el establecimiento de asentamientos romanos, confiando en que la presencia de las legiones bastaría para mantener el orden. Sin embargo, lo que Varo no sabía era que, mientras él consolidaba su control en la región, se estaba gestando una rebelión que pondría a prueba la fuerza y la resiliencia de Roma como nunca antes. El héroe germano. En el centro de esta rebelión se encontraba un hombre que, a los ojos de Roma, era un aliado leal y confiable. Arminio, un joven príncipe de la tribu de los queruscos, había sido entregado a Roma como rehén en su juventud, una práctica común entre los pueblos conquistados. Educado en las artes de la guerra romana y entrenado en las tácticas militares de las legiones,
Arminio se convirtió en un soldado distinguido, ganando la ciudadanía romana y el rango de oficial en el ejército. Para Varo, Arminio era un ejemplo del éxito de la política de romanización, un líder tribal que se había integrado en la estructura militar romana y que podía ser utilizado para mediar con las tribus germanas. Pero en el corazón de Arminio ardía un odio profundo hacia los romanos, un odio alimentado por años de ver cómo su pueblo era subyugado y humillado por los extranjeros. Aunque aparentaba ser un aliado fiel, Arminio estaba planeando un golpe que sacudiría los cimientos del Imperio Romano. Sabía que para expulsar a los romanos de Germania necesitaría más que fuerza bruta. Necesitaría astucia, engaño y la capacidad de unir a las tribus germánicas en un objetivo común. Arminio sabía que la clave para derrotar a las legiones no era enfrentarlas en un campo de batalla abierto, donde su disciplina y tácticas superiores prevalecerían. En lugar de eso, planeó atraer a las legiones romanas a un terreno donde su ventaja se convirtiera en una desventaja. Los espesos bosques de Teutoburgo, donde la visibilidad limitada y los caminos estrechos harían imposible que los romanos mantuvieran su formación. A lo largo de meses, Arminio consolidó alianzas con otras tribus germánicas, prometiéndoles que juntos podrían destruir el poder romano en Germania de una vez por todas. Finalmente, en el otoño del año 9 después de Cristo, decidió que era el momento de poner en marcha su plan. La emboscada en el bosque de Teutoburgo. En septiembre del año 9 después de Cristo, Arminio informó a Varo de una supuesta revuelta tribal en una región distante, solicitando su ayuda para sofocar el levantamiento. Varo, sin sospechar nada, decidió marchar con sus 3 legiones hacia el lugar indicado por Arminio. Era una decisión que subestimaba gravemente el peligro que acechaba en los bosques de Germania. Las legiones, compuestas por veteranos experimentados y nuevos reclutas, avanzaron lentamente a través del terreno accidentado, arrastrando consigo carretas de suministros y equipos pesados. El bosque de Teutoburgo, con su densa vegetación y su terreno traicionero, no era el lugar ideal para una marcha militar. Las columnas romanas, que se extendían por kilómetros, eran vulnerables a los ataques desde todos los flancos. A medida que avanzaban más y más en el bosque, las condiciones empeoraron. Fue en ese momento, cuando las legiones estaban en su punto más vulnerable, que Arminio dio la señal para atacar. La emboscada comenzó de manera repentina y devastadora. Miles de guerreros germanos, ocultos entre los árboles, lanzaron un asalto feroz contra las legiones romanas. Los romanos, tomados por sorpresa, intentaron organizarse, pero el terreno y la falta de visibilidad hicieron que fuera imposible mantener las formaciones de combate. En lugar de una batalla organizada, lo que siguió fue una masacre. Los germanos, familiarizados con el terreno y en superioridad numérica, atacaron desde todas las direcciones, utilizando arcos, lanzas y espadas cortas para diezmar a los romanos. La resistencia romana, aunque feroz, fue en vano. Durante 3 días los romanos intentaron romper el cerco y escapar del bosque, pero cada intento fue frustrado por los germanos, que cerraban cada brecha y atacaban con renovada ferocidad. El comandante romano, Varo, viendo que la situación era desesperada, tomó la decisión de suicidarse, prefiriendo la muerte a ser capturado y humillado por los germanos. Con la muerte de Varo, la estructura de mando colapsó y las legiones restantes fueron aniquiladas. Al final de la batalla, casi 20.000 romanos yacían muertos en el bosque de Teutoburgo. Fue una derrota total, una masacre sin precedentes en la historia romana. El campo de batalla quedó sembrado de cadáveres, armas rotas y estandartes romanos capturados. Un testimonio mudo de la brutalidad del enfrentamiento. Para los germanos, fue una victoria gloriosa. Las consecuencias en Roma. Cuando la noticia del desastre llegó a Roma, el impacto fue devastador. El emperador Augusto, al recibir los informes de la masacre, quedó profundamente consternado. Según las crónicas de Suetonio, Augusto se golpeó la cabeza contra las paredes del palacio gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». La derrota en Teutoburgo no solo fue una pérdida militar, sino también un golpe psicológico para Roma. Durante décadas, el imperio había creído en su invencibilidad, en la idea de que ninguna fuerza en el mundo
podría desafiar su poder. Pero ahora, 3 legiones completas habían sido aniquiladas, por lo que Roma consideraba un enemigo inferior. La pérdida de las 3 legiones, que representaban una sexta parte del ejército romano en Europa, tuvo profundas repercusiones. La confianza en la capacidad de Roma para defender sus fronteras se vio gravemente sacudida, y el temor a nuevas rebeliones y ataques se extendió por todo el imperio. Augusto, que durante años había promovido la expansión de las fronteras del imperio, se dio cuenta de que los límites de Roma debían ser reevaluados. En lugar de seguir avanzando hacia el este, Roma decidió consolidar sus fronteras y defender lo que ya había conquistado. Como resultado, la política exterior de Roma cambió radicalmente. La expansión hacia Germania fue abandonada, y el río Rin se convirtió en la frontera permanente del imperio en el norte de Europa. Las fortalezas romanas se fortalecieron a lo largo del Rin, y las legiones restantes fueron redistribuidas para asegurar esta nueva línea defensiva. Para Roma, Teutoburgo marcó el fin. Conclusión. La historia está llena de momentos decisivos como la batalla de Teutoburgo, donde el destino de imperios enteros pende de un hilo. Eventos como este nos enseñan que la historia no está escrita en piedra, sino que es moldeada por las decisiones, acciones y sacrificios de personas en momentos cruciales. Si te ha intrigado esta historia y quieres descubrir más sobre las grandes batallas y personajes que marcaron el destino de Roma y otras civilizaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. En nuestro próximo video, exploraremos otro de esos momentos clave, la caída de Cartago y cómo este evento cambió para siempre la historia del Mediterráneo. No te lo pierdas.